Hoy te quiero hablar de algo que casi nadie analiza. Y que te guste la ópera o no, yo creo que te va a resultar interesante. Si ya cantas ópera, desde luego que te interesa. Si quieres cantar ópera, todavía más. Y si solo la escuchas porque te gusta, yo creo que también puede resultar interesante. Cuando yo empecé a estudiar bel canto en 2013, me habría encantado tener un vídeo como este que estoy haciendo aquí ahora mismo. En vez de escuchar frases como cubre más o directamente atención, imagina que te sale una pluma azul del culo mientras subes a ese agudo. El vídeo es largo, pero te puede ahorrar años de no entender nada y años de haber querido, pero nunca haber sabido por dónde empezar. Porque hay una creencia muy extendida de que la ópera es para unos pocos elegidos. Y no, cualquiera que se empape del género puede cantar ópera. Sí, 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 cualquiera. La dificultad no está en el talento, está en comprender cómo funciona y en empaparte del código. Mucha gente admira la ópera, pero muy poca la escucha de verdad. Y claro, luego parece que es un Everest técnico, pero aún va más allá. Hombres y mujeres no cantan ópera igual. Y no es por la anatomía, que sí, hay diferencias, sino por lo que pide el género a nivel del código. En este vídeo vamos a romper mitos, creencias populares, tradiciones, frases heredadas de profesores, madre mía. Y vamos a hablar de compresión, de contacto de las cuerdas, de estilos, de clasificaciones, de por qué la ópera parece tan difícil y sobre todo de cómo funciona realmente la voz operística. Antes de meternos en cómo funciona la voz operística hoy en día, hay una cosa que necesito contarte porque esto lo cambia todo. Y es que la estética de la ópera no nació porque sí, nació por necesidad. Mira, piensa en esto. Antes del micrófono, un cantante tenía que llenar un teatro entero solo con su voz y encima hacerlo por encima de orquestas que cada siglo eran más grandes, más densas y, aunque no suene bonito decirlo así, más ruidosas. La gente cree que la ópera nació como un ideal estético, pero no. Nació como una solución acústica. Lo que permitía sobrevivir en un teatro acabó convirtiéndose en lo que hoy llamamos sonido clásico, voz lírica o color operístico. No era un adorno, era una herramienta. Hay otro mito que nos ha hecho mucho daño. Eso de que los hombres viven en voz de pecho y las mujeres viven en voz de cabeza. Eso no es biología, eso es cultural. En el romanticismo se construyó el símbolo del tenor heroico, fuerte, ardiente, masculino, y entonces la soprano se convirtió en el símbolo de lo puro, lo delicado, lo celestial. Y claro, esa estética se metió en la pedagogía. A ellos se les empujaba hacia el pecho y a ellas hacia la cabeza. Pero fisiológicamente, hombres y mujeres tienen los mismos mecanismos disponibles. Mecanismo uno, voz hablada, voz de pecho, y mecanismo 2, voz de cabeza, falsete. Lo que les condicionó al principio, que era una cuestión de registro y altura tonal, se convirtió más tarde en parte del código. Para entender realmente por qué las voces agudas funcionan como funcionan hoy en día, hay que hablar de los castrati. Los castrati no es que fueran un experimento estético, fueron una consecuencia social. Las mujeres tenían prohibido cantar en iglesias en muchos lugares, también en los teatros, pero la música necesitaba voces agudas, fuertes, capaces de competir con orquestas enormes. Un niño no podía, no tenía la suficiente potencia física para resistir, así que la solución fue impedir que algunos niños pasaran la pubertad. Suena brutal y lo es, pero es lo que se hizo. La anatomía resultante era única. Un castrato tenía unas cuerdas infantiles, pero pulmones y musculatura adultas y un tracto vocal masculino completamente desarrollado. Las cuerdas infantiles daban notas agudas, elasticidad, movilidad extrema, y los pulmones adultos daban fiato, frases largas y notas tenidas. El tracto vocal masculino daba esa amplificación y esa riqueza armónica que llenaba el espacio tremendamente. Ese cóctel producía un timbre que no existe hoy. No era voz de mujer ni de niño, ni falsete masculino. Era una vibración infantil amplificada tremendamente por un resonador adulto. Aquí viene algo que muy poca gente sabe, pero que explica absolutamente todo. Una cuerda vocal infantil es un instrumento más simple, no por pobre, sino por homogéneo. No tiene ligamento vocal y la lámina propia es casi un gel uniforme, no hay capas diferenciadas. El músculo del interior de las cuerdas, además, está muy poco desarrollado. ¿Qué significa eso? Pues que toda la cuerda está extra flexible y disponible para vibrar. Por tanto, hay una vibración rápida, ligera, elástica y muy móvil,
pero con poca profundidad, poca riqueza armónica. Por eso un niño suena así, no porque use voz de cabeza, sino porque su cuerda es ligera por constitución. Cuando por fin las mujeres pudieron cantar en teatros, no heredaron la técnica de los castrati porque no podían. Su anatomía ya había pasado por la pubertad, pero heredaron la estética, el repertorio, la idea de agudo y la sonoridad. Pero claro, no la fisiología. Y aquí viene lo importante de todo, la pubertad cambia radicalmente la cuerda vocal. Aparece el ligamento vocal que aporta consistencia. La lámina propia, que es la parte más superficial y gelatinosa, se divide en tres grandes capas y cada una tiene su consistencia, más flexible cuanto más a la superficie te acercas. Y el músculo del interior de las cuerdas madura, empieza a aportar masa, cuerpo. Los cartílagos ganan capacidad y pueden regular el patrón vibratorio con muchísima más precisión. Y el cerebro tiene que reaprender a coordinar todo el que de repente es un nuevo instrumento. Después de la pubertad, ningún adulto, ninguno, puede funcionar como un niño, porque las características anatómicas son totalmente diferentes. ¿Y dónde encajan los contratenores en todo esto? Pues ni son castrati, ni son soprano, ni son niños. Los contratenores cantan mayoritariamente en mecanismo 2, el modo vibratorio donde vibra solo la cobertura de la cuerda, la parte más superficial, mientras que el cuerpo cordal queda prácticamente inhabilitado para la vibración. Eso lo que hace es que la cuerda adulta se comporte de una manera que recuerda a la cuerda infantil. Tiene una vibración ligera, rápida, con poca masa en juego y muy flexible, pero con dos diferencias enormes. Uno, la cuerda adulta es más gruesa, tiene más estabilidad, más redondez, más cuerpo. Y dos, el tracto vocal es masculino adulto, más cuerpo, resonancia profunda y un color más oscuro. ¿Y cómo puede ser esto? Pues mira, los contratenores suelen ser barítonos o bajos, es decir, hombres con cuerdas grandes y gruesas. Y eso se traduce en mucha superficie, mucha lámina propia disponible para colorear y timbrar esa voz de cabeza. Así que, salvando las tremendas diferencias, imitan el funcionamiento de la voz de los castrati, aunque un contratenor no suena como una mujer, ni como un niño, ni como un castrato. En realidad es como una especie de híbrido funcional. Tiene la vibración ligera más la resonancia masculina. Con todo esto ya tenemos un mapa claro. La voz operística nació por necesidad acústica. Pecho-cabeza empezaron como necesidad y se han convertido en parte del código. Los castrati tenían una anatomía irrepetible. La voz infantil es homogénea y ligera por su estructura. Los adultos no pueden imitarla funcionalmente tras la pubertad, pero los contratenores se acercan a la función por sus características anatómicas. Ahora sí podemos hablar de lo que nos interesa. ¿Cómo funciona la voz operística? ¿Cómo la organizan hombres y mujeres? Y por qué la clave está en algo que te voy a describir que se llama la compresión. Vale, con todo esto ya tenemos el contexto. Ahora toca lo importante. ¿Cómo funciona la voz operística? Porque la voz que escuchas en un teatro hoy no tiene nada que ver con los castrati, ni con los niños, ni con la estética del romanticismo, ni con la imaginación poética de muchos profesores. Tiene que ver con la función, con la fisiología de un cuerpo adulto y cómo ese cuerpo organiza la voz para generar color, densidad y el volumen que asociamos al código de la ópera. Y aquí es donde entramos en la parte clave: cómo organizan la voz los hombres y cómo organizan la voz las mujeres, y cuál es el factor común que las une. Y aquí vamos a dar perspectiva a ese eje cultural que arrastramos desde el romanticismo, la idea de que el hombre tiene que sonar fuerte, heroico, terrenal, y la mujer tiene que sonar pura, angelical y etérea. Eso no salió de la fisiología, salió de la estética del siglo XIX. El tenor se convirtió en el símbolo del héroe, la soprano en el símbolo de lo celestial, y esa estética ha marcado y sigue marcando la pedagogía de alguna manera. A los hombres se les empuja hacia la voz de pecho y a las mujeres se las empuja hacia la voz de cabeza, pero eso no coincide necesariamente con lo que podría ser la funcionalidad de la voz operística de un adulto dentro de la ópera actual, porque los hombres tienen una cuerda más grande, pero no necesariamente muy de pecho. Después de la pubertad, la cuerda masculina es más larga, es más gruesa y tiene un músculo vocal más desarrollado, evidentemente un tracto vocal mucho más grande, más espacio. Todo eso hace que haya más masa vibrante disponible y que para la sonoridad que pide el repertorio masculino, el mecanismo predominante sea el mecanismo 1.
Pero eso no significa que un hombre tenga que sonar oscuro, pesado o profundo. Un hombre necesita densidad, sí, pero también necesita ligereza. En las notas agudas necesita vivir muy cerca del borde, muy cerca de donde el sonido empieza a mezclarse con el mecanismo 2, con la voz de cabeza, con el falsete, pero sin cruzar del todo. Y sobre todo, manteniendo la ilusión de esa voz plena. Ahí, el agudo operístico masculino consigue densidad sin dureza, ligereza sin falsete. Lo irónico es que eso es lo que hacen los grandes tenores cuando van a esas notas agudas. Las mujeres, en cambio, tienen una cuerda más pequeña, un registro mucho más agudo, más de cabeza. En las mujeres, por tanto, ocurre lo contrario, porque la cuerda femenina adulta es más corta, menos gruesa, con un músculo vocal menos dominante y con un tracto vocal evidentemente más pequeño. Eso hace que por registro, por rango también, el mecanismo 2 tenga más protagonismo, porque es la manera fisiológica de acceder a esas notas tan agudas y de poder moverse por un repertorio que pide ese sonido tradicionalmente de ligereza, incluso en el centro y en los graves, para no salirse del código. Pero eso no significa que la mujer tenga que estar 100% ahí, porque pierde mucho color que tiene que suplir con volumen y empuje. Una mujer de hoy necesita mantener la ligereza natural de la estética del código, de ese mecanismo 2, pero añadir el cuerpo y la consistencia que tendría su mecanismo 1 o voz hablada. La densidad que se consigue cuando el mecanismo 2 se acerca al mecanismo 1 sin perder su sonoridad y su ligereza característica. Esa es la mezcla femenina real que le da timbre y cuerpo sin salirse del sonido característico del estilo. Dentro de las sopranos tenemos algunas que son mucho más mecanismo 2 o que mezclan más hacia la voz hablada, sin llegar evidentemente, pero que tienen mucha más consistencia por cómo organizan su mixtura. Sempre libera di Dio vogliare di gioia in gioia, o che scorre viver mio, fai sentieri del piacer, nasca il giorno muoia, sempre viva e sempre di Dio solleggiare di gioia in gioia, o che scorre viver mio nei sentieri del piacere, nasca il giorno muoia, sempre lieta ne ritrovi. La diferencia entre hombres y mujeres está clara, pero lo que hace que ambos empasten, proyecten por encima de la orquesta y suenen operísticos sin gritar, no está en esas diferencias. La clave real está en cómo ajustan la vibración y cómo organizan la resonancia. Y ese ajuste, esa maniobra, es exactamente la misma en hombres y en mujeres.
Es la maniobra que redondea el sonido, que abre el timbre, que dispara los armónicos, que sostiene la voz sin esfuerzo y que permite cantar por encima de una orquesta sin estrangularse ni destruirse. Esa maniobra de la que casi nadie habla bien es la compresión. Vamos a verla. La compresión es una coordinación entre dos grandes grupos musculares. Uno, la faringe, que ajusta el espacio de resonancia según la altura tonal, y al hacerlo, tira de la garganta hacia atrás y arriba. En ese gesto, articula los cartílagos de la garganta y suelta las cuerdas. El segundo grupo son los músculos infraoideos, que tiran hacia abajo como antagonistas de la faringe. Ambos contribuyen a regular el patrón vibratorio de las cuerdas. A más acción de la faringe, más soltura de las cuerdas y evidentemente a regular el espacio. Cuando esos dos equipos se entienden, pasa algo muy concreto dentro, y es que el espacio se ensancha lateralmente y se reduce antero-posteriormente, de adelante a atrás y de atrás a adelante. Y no es necesario llevar la garganta tan hacia abajo, bostezando como locos, que es lo que se suele decir que hay que hacer. Ese espacio ancho es clave para esa voz operística, porque es lo que le da cuerpo a la voz y mantiene el brillo necesario para pasar por encima de la orquesta y conseguir a la vez una voz balanceada y bien timbrada. Esto es lo mejor de todo. Cuando la faringe tira hacia atrás y arriba y los infraoideos se estabilizan hacia abajo, la garganta hace un gesto interno muy específico. El cartílago tiroides se desinclina y el cartílago cricoides se inclina hacia adelante. Ese doble movimiento crea una cámara de resonancia interna que no tiene nada que ver con el bendito tuang, pero aporta brillo y el armónico del cantante, que es lo que ayuda a que la voz salte a la orquesta y sea oída. Ese brillo, que no es estridente, ayuda a llegar y ayuda a llenar. Solo aparece cuando hay esa coordinación funcional. Y lo hace porque esa articulación de los cartílagos a la vez suelta las cuerdas. Suelto no significa flojo, suelto significa flexible, profundo. Significa que las capas de las cuerdas pueden participar más de la vibración y generar una ondulación mucosa mucho más compleja, que genera mucha más riqueza armónica, da cuerpo y da profundidad al sonido. Ese cuerpo y ese brillo es lo que hace que la voz operística guarde el equilibrio entre el brillo y el cuerpo, el claro y el oscuro. Un sonido pleno y profundo que viaja y llega. Toda esa riqueza armónica la recoge todo lo que hay por encima. El ensanchamiento del tubo gracias a la compresión que da cuerpo al sonido, la cámara de resonancia de alta frecuencia que se genera cuando la epiglotis se acerca a los aritenoides y los aritenoides se acercan a la epiglotis gracias a la inclinación de los cartílagos, y un espacio de la boca que entonces queda libre para articular las palabras sin perder una dicción clara, que es algo que se sacrifica muchísimo en la ópera. Se sacrifica el texto por la belleza del sonido. Cuerpo más brillo es lo que los italianos llaman chiaroscuro. Ese equilibrio elegante, proyectado y expresivo es lo que crea la voz operística. ¿Y cómo se consigue ese equilibrio entre mecanismo uno y mecanismo 2 para las dos voces, para poder mantener el timbre uniforme? Con el contacto entre las cuerdas. Hay un equilibrio funcional muy interesante entre el contacto y la soltura de las cuerdas. Si quieres una vibración compleja, necesitas que las cuerdas puedan vibrar de una forma más suelta y más amplia. Pero claro, ¿cómo haces que eso vibre tan rápido? Pues la clave está en ajustar el contacto. Cuando las cuerdas necesitan vibrar más lento, el contacto es mayor. Y conforme el tono va subiendo, la idea es estirarlas o tensarlas, pero lo menos posible para mantener al máximo esa riqueza armónica. Entonces, en lugar de estirarlas o tensarlas, lo que hacemos es ir reduciendo el contacto entre ellas para que puedan acercarse y vibrar sin que una choque contra la otra y cancele una la vibración de la otra y por tanto añada peso al sonido. De hecho, hay muchos estudios que dicen que la separación entre las cuerdas en esas notas agudas, tan ricas en armónicos y tan bien balanceadas, puede llegar a ser hasta de 1 milímetro, sin que se perciba para nada el sonido aireado, al contrario. Ahora, pon todo esto en contexto de los dos modos. En hombres, como lo que predomina es el mecanismo uno, necesitamos disminuir el contacto al ir hacia el agudo.
En cambio, en las mujeres, como lo que predomina es el mecanismo 2, necesitamos jugarlo un poco diferente. Lo vamos a ver hablando de mecanismos, que es lo que es hablar de aritenoides. Los aritenoides son cruciales en todo este entuerto, por lo que hemos visto hasta hace un momento para regular el contacto entre las cuerdas, pero también porque tienen la capacidad de tensar las cuerdas desde atrás e inhabilitar la capa más profunda. Eso permite la vibración rápida necesaria para las notas agudas y da la sustancia del timbre característico de las mujeres. Cuando los aritenoides se mecen hacia atrás, ocurre algo muy importante, y es que se reduce la superficie vibrante y se regula cuánta cuerda participa. En hombres, este mecimiento es vital para los agudos. Sin él, el agudo se vuelve duro, empujado e incluso imposible. Anda que no es famosa esa grabación de Pavarotti en el área Mes Amis, que falla todos los agudos y termina por octavarlos porque ya no puede. En el agudo es necesario aplicar ese gesto de los aritenoides, pero lo justo y necesario, para que junto al ajuste del contacto la nota sea posible sin empujar, pero a la vez pueda mantener el tono pleno que caracteriza al timbre masculino. Eso es gracias a la compresión y al ajuste del contacto junto a esa acción de los aritenoides tensando desde atrás. En las mujeres la cosa va diferente, porque ese mecimiento es constante y es clave, porque en el momento que desaparece se pierde el core del sonido, se pierde la sustancia del código, pero es importante ajustarlo gracias al contacto y gracias a la compresión, para que el sonido no se vuelva ni demasiado de cabeza, demasiado heavy, ni demasiado ligero y por tanto que no suene infantil o blanco. Y es aún más crucial para poder timbrar las notas medias y graves sin que se perciba un cambio en la calidad del sonido. Cuando un profesor dice, afina las cuerdas, usa cuerda fina o llora, está pidiendo algo que funcionalmente no tiene ningún sentido. Y esto es así por varias razones. Los músculos que pueden afinar las cuerdas son músculos de fibras blancas. Están diseñados para hacer contracciones rápidas y cortas, no para estar contraídos mucho tiempo. Si los usas como si fueran de fibras rojas, que esos sí que pueden sostener contracciones prolongadas en el tiempo, lo que ocurre es que los fatigas y eso da lugar a compensaciones porque no pueden sostener esa configuración tanto tiempo. Esas compensaciones se manifiestan en forma de tensiones, tensiones en el suelo de la boca, en la base de la lengua o en la mandíbula, entre muchas otras. Además, afinar las cuerdas de esa manera da una vibración superficial que no es útil en la voz operística masculina y tiene un sonido de voz de pecho afinada o un sonido dulzón que tampoco nos sirve para la voz femenina, porque no tiene el componente de cabeza que necesita ese estilo. Lo que quieres utilizar son los músculos de fibras rojas. Estos pueden sostener el chiringo porque pueden sostener contracciones prolongadas en el tiempo. Fibras rojas son la musculatura de la faringe, los infraoideos, la que articula los cartílagos para soltar las cuerdas y los músculos de los aritenoides que regulan el contacto y los mecen hacia atrás. La clave del sonido pleno con cuerpo de la voz operística no es bajar la garganta. Bajar la garganta da ese sonido bostezado, pero sin cuerpo ni brillo. Esto pasa porque no se guarda el equilibrio necesario entre el calibre del tubo y la longitud. Y este equilibrio es necesario para una resonancia equilibrada. Es física acústica. Mata los armónicos y te invita a empujar. Por eso la compresión es la mejor estrategia, porque ensancha el tubo,
crea la cámara de resonancia de alta frecuencia e incrementa el cuerpo y el brillo soltando las cuerdas. Además, cuando solo bajas la garganta, afinas las cuerdas y pierdes la capacidad de crear un sonido rico. Piensa en el sonido que haces cuando bostezas mientras te estiras por la mañana. ¿Es un sonido rico y con cuerpo o es un sonido agudo y fino? Bostezar destruye el equilibrio y la función. Si tuviera que reducir toda la técnica operística en una frase sería esta: espacio proporcional al tono producido, ensanchado gracias a la compresión. Cuerdas ajustadas a la calidad tímbrica, sueltas en los hombres, tensadas en las mujeres. Contacto ajustado para poder mantener las cuerdas lo más sueltas posible sin perder estabilidad. Y mucha resonancia y riqueza gracias a la compresión. Cuando eso aparece, la voz timbra con cuerpo y brillo. La proyección aparece sola. El sonido guarda coherencia con el estilo, el agudo está ligero y pleno, y la orquesta deja de ser un problema. Cantar ya no es nunca más una pelea ni esfuerzo. Y eso es la compresión. Y ahora te quiero hablar de una de las cosas que más daño hace dentro del mundo de la ópera y que casi nadie cuestiona, y es la clasificación de voces. Soprano, mezzo, contralto, tenor, barítono, bajo. ¿Sabes qué pasa? Que se usa como si fuera un diagnóstico fisiológico. Pero en realidad, en la mayoría de los casos, es simplemente una opinión estética. El gran problema no es que existan estas categorías, es cómo y cuándo se aplican. La mayoría de profesores te clasifican prácticamente el primer día. Te escuchan 5 minutos y te dicen, ah, tú eres soprano, o eres barítono, o eres mezzo, o eres tenor ligero. Y claro, tú te lo crees y empiezas a cantar intentando sonar pues como eso. Pero ¿cuál es la realidad? Que la clasificación temprana, uno, no tiene en cuenta tu función. Quizás tienes hábitos, tensiones, compensaciones, de hablar que cambia tu color de voz, o simplemente pues no sabes cantar, por eso vas a clase. Y eso no es tu instrumento real. Dos, refleja más el gusto de tu profesor que tu fisiología. Si a tu profe le gustan los tenores brillantes, te va a oír brillante. Si le gustan los barítonos oscuros, te va a oír oscuro. La clasificación se contamina con la estética personal. 3. Depende de tus referentes. Si has escuchado mucha ópera italiana, cantarás con un color. Si vienes del teatro musical, de otro. Y si vienes del pop, con uno completamente distinto. Y eso no define tu categoría vocal, define un estilo aprendido. 4. Depende de dónde colocas tú la belleza. Si a ti te gusta tu voz más grave, tenderás a oscurecerte. Si te gusta más tu voz aguda, tenderás a agudizarla. La clasificación se convierte en un espejo de tus preferencias, no de tu mecanismo real. Y 5. Te encierra mentalmente. Si te dicen eres mezzo, dejarás de experimentar tus agudos. Si te dicen eres barítono, te dará vergüenza cantar o probar a cantar un sí natural para ver si te sale. La clasificación deja de ser una descripción y se convierte en una cárcel. Mira, la verdad es esta: la clasificación solo tiene sentido cuando tu función es estable y cuando tu sonido está libre. En un cantante principiante o intermedio, la clasificación es simplemente una hipótesis estética basada en hábitos, en referentes y en algunas preferencias. Por eso hay muchísimos cantantes que años después te dicen me clasificaron mal, me hundieron la voz. Me dijeron que era mezzo y soy soprano, me dijeron que soy barítono y en realidad me he dado cuenta que soy tenor. Y no es que esté mal clasificar, es que si clasificas demasiado pronto, estás causando problemas. Primero experimenta, encuéntrate, prueba cosas diferentes y después ya te etiquetarás. Y espérate, que hay una segunda trampa y es la clasificación dramática. Lírico, lírico ligero, lírico espinto, dramático, Helden, coloratura. Eso sí que es peligroso, porque aquí ya no hablamos de si eres soprano o eres mezzo, aquí hablamos de un tipo de sonido que se supone que debes tener. Y claro, muchos cantantes se destruyen intentando sonar como esa etiqueta. Es que mi profe dice que soy dramática. Y entonces empiezas a añadir peso, a oscurecerte, a sonar como madura. Y lo único que consigues es endurecerte y perder agudos. Ay, me dijeron que soy espinto. Te empujas a sonar más grande y pierdes ligereza, que justo es lo que precisamente te hace libre. Ay, me dicen que soy lírico ligero y empiezas a adelgazarlo todo y te quedas sin cuerpo, sin centro, sin apoyo real. La clasificación dramática no describe tu voz, describe
el papel que interpreta tu voz en un teatro grande, con orquesta, cantando repertorio determinado y con años de técnica consolidada. El problema es que mucha gente confunde cómo debería sonar un rol con cómo debería sonar su voz hoy. Y ahí es donde empieza el desastre. Una soprano lírica que intenta sonar dramática tensa el espacio y se hunde. Un tenor ligero que intenta ser espinto aprieta el contacto y se estrangula. Y una mezzo, por ejemplo, que imita un color oscuro pierde brillo y empieza a cantar hacia abajo. La clasificación dramática solo tiene sentido cuando tu instrumento está libre, estable y maduro. Antes de eso, lo único que puede hacer es limitarte y en última instancia deformarte. Y para cerrar, quiero decir algo que se olvida mucho. Todo el mundo puede cantar ópera, no porque sea fácil, no lo es, no porque no requiera trabajo, que lo requiere, pero no es un privilegio genético, no es un talento reservado a unos pocos, no es algo imposible. Lo que pasa es otra cosa, la gente no se empapa del código. Cantar ópera es como aprender un idioma nuevo. No expresas la emoción de la misma manera que la música moderna, el código es completamente diferente. Ni es la misma fonética, ni es la misma articulación, ni es la misma mezcla de registros, ni siquiera son los mismos idiomas a menudo. Si intentas cantar ópera pensando con la lógica de la voz hablada o con la lógica de la música moderna, no te va a funcionar y vas a creer que es que no puedes, que no has nacido para eso. Pero en realidad no es que no puedas, es que lo que estás intentando tiene otro código, lo estás intentando desde otro código. La ópera no es más difícil que otros estilos, simplemente es diferente. No necesitas un don, no necesitas un... Solo necesitas un código correcto. Si te gusta la música, si te gusta este sonido, si te gusta este estilo y estás dispuesto a escucharlo de verdad, puedes cantar ópera. Y ojo, eso no es magia. Necesitas explorar todo esto con calma, empaparte, sentir las sensaciones, descifrar el código, entender las emociones y notar el efecto real en tu voz. Integrarlo lleva tiempo, lleva curiosidad y lleva un poco de paciencia. Si quieres hacerlo acompañado, puedes suscribirte a mi lista de correo. Manda un email diario con reflexiones, experiencias y cosas que solo reciben mis suscriptores. Y si este vídeo te ha servido, aquí seguimos rascando más hondo, así que suscríbete y nos vemos pronto.